Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, con todo mi corazón te exaltaré, Jesús. Vamos a cantarle a Él. Te exaltaré, Señor. Amén. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día, Señor, cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Vamos, díselo. Yo te alabaré, Señor, yo te alabaré por siempre, Jesús. Vamos a decírselo. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Siempre, Señor, te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre eternamente. Te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré y de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré, cantaré a ti, Señor, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Yo te alabaré, yo te alabaré, Señor, por siempre, Jesús. Vamos a decirle, cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad. Yo cantaré, cántalo fuerte y en casa, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Vamos, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, Señor, y para siempre, eternamente y para siempre. Oh, yo te alabaré, yo te alabaré, Señor, toda mi vida y por toda la eternidad. Digámosle juntos, yo te alabaré. Yo te alabaré, Señor. Levantando tu voz, dile, yo te alabaré, Señor. Nada impedirá que yo lo haga. Ninguna circunstancia, Señor,
impedirá que yo levante mi alabanza delante de ti, Jesús. Nada, Jesús. Levanta tus manos unos momentos ahí donde estás. Muy buen día en esta hermosa mañana de domingo 30 de agosto del año 2020, terminando ya el mes y supuestamente terminando la cuarentena. Aquí tengo agendado así, pero bueno, hay que ver qué pasa. Pero bueno, con o sin cuarentena, la palabra del Señor no está presa y seguimos utilizando todos los medios para compartir la palabra del Señor. Saludo, bendigo y abrazo a mis amados amigos personales y pastores de Casa de Oración Berazategui. Saludo a Moisés y Jessica Villalba. El Señor bendiga esta hermosa familia junto a sus pequeños que están llevando adelante allí la obra en Berazategui. Saludo a todos mis entrañables amigos que tengo allí, a mis amados hermanos, los que me conocen, los que no me conocen, a todos les abrazo con el amor de Cristo y también bendigo a todos los hermanos y amigos que están escuchando a través de este medio la transmisión de este mensaje. Sin más protocolo, vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que el Señor prepare este momento especial y que su Espíritu pueda hablarnos? Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pido, Padre amado, que este tiempo tan especial que apartamos para considerar tu palabra, Señor, tú puedas estar abriendo las mentes, Señor, iluminando los corazones, Padre, con tu palabra y por mi parte dándome también la gracia para poder expresar, Señor, estas grandezas de tus misterios revelados en tu palabra, Señor. Gracias te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice un texto, o mejor dicho, dos o más textos de la palabra del Señor. Lo voy a leer y después te voy a decir quién es. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Cuando uno lee así la palabra, y a veces uno toma muy someramente, muy rápidamente las escrituras, y uno puede leer estas palabras, si bien sabemos que es inspiración del Espíritu, pero está hablando también Dios utilizando la experiencia y la vivencia del escritor, en este caso Pedro, quien habla de ser irreprensible, de buscar, procurar con diligencia, ser hallado sin mancha, sin falta, en paz con Dios, en paz con los hombres, entendiendo de la paciencia del Señor, un hombre que ha sabido saber qué es ha llegado a conocer qué es la paciencia del Señor. También mostrando un corazón generoso, no un corazón vanidoso que quiere tener protagonismo, sino también hablando de su hermano Pablo, alguien en tal caso un poco menor que él
quizás en experiencia o en conocimiento del Señor, pero aquí lo presenta como un maestro que habla cosas profundas, de los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también otras escrituras. Y termina su exposición allí diciendo que la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Crezcan en esto. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Claro, uno lee estas palabras y dice, qué hombre de Dios, qué hombre templado, qué hombre tratado en su carácter. Pero déjame decirte que cuando yo leo al Pedro protagonista en los tiempos de Jesús, cuando él caminó como hombre, Dios hecho hombre en esta tierra, y vemos a un hombre impulsivo, un hombre que muchas veces se dejaba llevar por la cólera, por el enojo, y cuando vemos a este Pedro escritor, este Pedro maestro, vemos un cambio de 180 grados, obviamente. Y para eso, el que escudriña los corazones debe tratar con esos corazones. Porque dice la palabra también allí en Jeremías capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También el Señor, hablando del mismo tema en Deuteronomio 8:1, le dice, te llevé al desierto para probar qué había en tu corazón. Por 40 años Dios te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Se te humilló, pasaste hambre, pero luego vino el maná. Un alimento que tú no conocías, le dice Dios a su pueblo. La ropa no se te gastó, los pies no se te hincharon, los zapatos, las sandalias no se gastaron. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor, tu Dios, te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor, andando en sus caminos y temiéndolo como a tu Dios. Es decir, vemos que, amados, a veces hay personas que piensan que están 10 puntos, son los number one del cristianismo, que ellos no necesitan consejo, no necesitan trato de Dios, no, ellos solamente van hacia adelante y que el Señor y sus ángeles lo acompañen, ¿no? Pero realmente un verdadero discípulo, esa palabra implica disciplina, un hombre que está sometido a Dios, que es manso y humilde, que lleva el yugo de Jesucristo en sus hombros, que ha aprendido esa vida de servicio, esa vida de negación y de muerte también, conociendo al Maestro, ha tenido un trato de Dios. El que escudriña los corazones sabe que todavía nos falta. Aún los que vemos nosotros que han avanzado, que llevan años caminando el camino santo y que conocen la palabra, la predican y la viven, aún ellos también necesitan seguir siendo tratados por el Señor. ¿Cuánto más nosotros, los que recién comenzamos? La noche antes de su muerte, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles para compartir la Pascua, o como se lo conocía, la fiesta de los panes sin levadura. El grupo tuvo un tiempo de íntima comunión con el Señor. Al terminar la cena, aún inclusive cantaron el himno, pero de repente el Señor irrumpe con una declaración tremenda. Lucas, busca ahí en tu Biblia, Lucas capítulo 22, vamos a tomar como capítulo central, Lucas 22, en este caso versículo 21. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Qué terrible revelación, qué verdad tan especial
revelada en ese momento. Satanás, el diablo, audazmente había entrado en uno de los discípulos del Señor, Judas. Otro suceso tuvo lugar en esa mesa. Jesús toma el pan y da las gracias y lo partió y los dio y lo entregó diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y el discípulo que lo iba a entregar extendió su mano con su mente y corazón llenos, lleno, él estaba en la plenitud, lleno de pensamientos diabólicos, recibe el pan. Fue como si Satanás mismo hubiese tomado el cuerpo del Señor entre sus dedos para destruirlo y pulverizarlo. La pregunta es, ¿cómo pudo el diablo poseer a Judas? Ninguna persona puede caer tan profundamente de la noche a la mañana así. Ningún ser humano podría sorpresivamente ser alcanzado por el pecado de tal manera que intencionalmente traicionara al mismísimo Hijo de Dios, sabiendo que esto podría ocasionarle la muerte. Tristemente, lo cierto es que Judas fue una conquista fácil para Satanás. El Evangelio revela que Judas tenía un historial ya escondido, una codicia en su corazón y robaba de la bolsa. Dice Juan 12:6, anótalo, Juan 12:6. No es que a Judas le importara los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Y como él guardaba este espíritu de codicia, y cuando hablo de espíritu de codicia no hablo de un demonio, hablo de su intencionalidad, a Satanás, ahora sí, le fue fácil engañarlo y poseerlo en el momento propicio. Otro caso paralelo, anótalo, Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, bueno, hablando de Pedro, ¿no? Ya el Pedro experimentado, el Pedro lleno del Señor, dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio? Otra vez estamos hablando del peligro del dinero, el precio de la heredad. La misma situación sucede a los cristianos una y otra vez a través de los siglos. Satanás ha vencido a multitud de creyentes que no han permitido ser liberados de una debilidad que los inclina a pecar una y otra vez en la misma área. Está ahí como una plantita que no se destruye, sino que se la alimenta, se la riega, se permite que crezca. Se ven muchos ministros, inclusive dedicados al servicio del Señor, caer de hacia arriba. Hombres que en otro tiempo fueron poderosamente usados por Dios. A través de los años, esos predicadores se enredaron en deseos carnales que ellos nunca quisieron dejar ir, y ellos cayeron pesadamente perdiéndolo todo. Para decirlo de una manera clara, son esos permitidos, son esos pecados, son esos que vos decís, es un pecadito, son cositas, el Señor me va a sacar. Son esas pequeñas cosas que a posteriori te llevan a la destrucción. Judas mismo fue poderosamente usado por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Sí, Judas, él en persona fue poderosamente usado por Dios. Él hizo junto a los demás apóstoles milagros cuando el Señor los envía en 70, de 2 en 2, echando fuera demonios, sanando enfermos, igual que todos los demás. Él caminó cerca del Señor, había palabra viva. Las multitudes que rodeaban a Jesús lo reconocían a Judas como también un devoto servidor de Dios y también él recibió su reconocimiento en alguna manera de la gente. La palabra de Dios deja en claro, desde el principio, Judas era un infame servidor de sus propios deseos y avaricia en secreto. Y nada de lo que este hombre vio o escuchó de Jesús logró tocar el pecado de su corazón. Te repito, nada de lo que este hombre vio, podríamos decir, hizo en nombre de Dios y escuchó de boca del mismo Jesús, qué privilegio, ¿no?
nada de eso logró tocar su corazón para que abandonara su pecado. Nadie puede servir a dos señores. Judas se entregó completamente a su pecado y como resultado fue poseído por Satanás. Hubo un caso muy conocido de un evangelista hace algunos años atrás que yo mismo seguía y aprendí mucho de sus enseñanzas y tenía mi cuadernito. Me acuerdo que yo sería un pibe de 14, 15 años y yo escuchaba las enseñanzas de este hombre y la verdad que me emocionaba y yo escribía y aprendía hasta que un día me enteré que él cayó con pecados sexuales que fue un escándalo para el mundo y aún en nuestros programas de televisión aquí en Argentina se burlaban de él y ya en ese tiempo hacían los memes burlándose de este famoso y poderoso evangelista. Y multitud de gente, de cristianos, se preguntaban cómo un hombre piadoso pudo caer tan bajo. Y pocos saben, los que han investigado o los que conocieron de cerca a este varón, era un hombre que estaba involucrado en la pornografía hacía mucho tiempo. Esta práctica me ha perseguido por años, confesó. He lidiado con este pecado durante años en mi ministerio. Llegó a confesar este famoso evangelista. En otras palabras, a pesar de estar predicando con todo el poder de Dios, porque vos hacia afuera podés mostrar, y inclusive Dios te puede usar, este hombre era indulgente hacia él mismo, es decir, era tolerante con sus hábitos. Obviamente, esta esclavitud de pecado no se estableció de un día para otro, como a Judas. El diablo lo marcó a temprana edad con un pecado y él nunca caminó en total libertad en Cristo. Hay cristianos. ¿Puede ser que haya cristianos que no estén caminando en libertad, en total libertad en Cristo? ¿Será que del otro lado hay alguien escuchando en esta condición? Que le falta 5 para el peso, que siempre le falta ese punto para completar, y ese punto, las pequeñas zorras pueden dañar toda la viña. Ustedes han escuchado las noticias, han visto las imágenes de los incendios que estamos teniendo aquí en la provincia de Córdoba, tristemente, que comenzó con 4 varones que empezaron a prender fuego. Una pequeña chispa, cuánto daño ha causado, cuánta muerte de animales y aún de personas en algunos casos. No permitas que tu corazón rechace la palabra de Dios. No permitas que tu corazón rechace el trato de Dios hacia ese pecado que Dios te está marcando claramente. Porque te puede pasar lo que le pasó a Judas. Llegar a ser un hombre reconocido como alguien seguidor de Jesús, alguien que hablaba hasta como Jesús, alguien que tocaba a los enfermos, alguien que liberaba a los endemoniados como lo hacía Jesús, pero se perdió. Amados, miles de cristianos hoy en día son como este hombre. Son usados por Dios. Ellos alaban al Señor con devoción y le sirven sinceramente. ¿A cuántos has visto servir al Señor y allí con su guitarra, con sus instrumentos, con su acordeón, con sus panderetas, alabando al Señor, cantando, llorando en los púlpitos y hoy no son ni la sombra de lo que fueron? ¿Por qué? Porque toleraron un pecado en sus vidas. Permitieron eso, no se lo sacaron del corazón. Pueden tener muchos nombres esos pecados. Orgullo, soberbia, envidia, celos y tantas otras cosas que dañan y hacen mella en el corazón. Porque con el tiempo ese pecado crece en tu vida, se arraiga profundamente y ahora has llegado a ser presa fácil para Satanás. Y invade el área de tu debilidad y eventualmente te domina.
Volviendo a esa noche de la cena, en pleno Pesaje, en plena Pascua, Satanás sabía que el reino de Jesucristo estaba por establecerse, porque el Señor lo venía anunciando. Entonces ya Satanás llenó su corazón, llenó su corazón con el pensamiento de Satanás, con la tentación de Satanás. Determinó ir a hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Satanás se empezó a hacer la fiesta esa noche, porque dijo, bueno, pude con uno, ahora voy con otro. Me imagino que esa mesa en aquella noche, después de ese culto maravilloso donde el Señor comió con ellos y compartieron esa cena y cantaron, comenzó a sentirse la presencia de Satanás. Porque entre ellos comenzaron a tener una discusión sobre quién sería el mayor. Dice Lucas 22:19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en su mano otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. 21. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron, 24, a discutir quién sería el más importante entre ellos. ¿Vos podés imaginarte semejante discusión en ese contexto? Acababan de tener un íntimo tiempo de comunión con su Señor. Cantaron. Y más, el Señor les declaró que iba a morir. Y tal parece que ninguno entendió nada. ¿No te ha pasado? Bueno, le pregunto a los pastores, al pastor Moisés, que los pastores observamos estas cosas. Después de un culto, ¿no? Cuando estábamos fuera de la cuarentena, obviamente, después de tener una reunión maravillosa, la alabanza, la adoración, el tiempo de oración, la palabra de Dios que fue sazonada por el Espíritu, un tiempo de coinonía, algo hermoso, y de repente termina esto y rápidamente alguien se deja llevar por la carne. Y uno mira así, ¿no? A veces ciertas personas dicen, no entendió nada. ¿A dónde estuviste, hermano? ¿De dónde venís? ¿No estuviste con nosotros compartiendo este tiempo? ¿No venís compartiendo con nosotros este tiempo? O, por ejemplo, la palabra de Dios que vamos compartiendo a través de estos medios también. ¿No están escuchando el mensaje de Dios? ¿No estamos escuchando? Parecía que estos discípulos no han entendido nada de lo que Jesús estaba diciendo. Por el contrario, empezaron a discutir entre ellos a ver quién ocuparía el cargo más alto, quién sería el más importante. Y esto debe haber sido un festín para el diablo. Probablemente hizo un recorrido con sus diabólicos ojos y miró uno a uno de sus discípulos preguntando, a ver quién sigue. Ya tengo a uno, Judas, a ver quién sigue. Y por ahí lo observó, lo divisó a Natanael. Dijo, no, Jesús dijo que este no es un hombre fácil de engañar. Y miró para allá y está Juan, pero no, está muy cercano al Señor, siempre está abrazado del Señor. Ah, Pedro, ahí está Pedro. Jesús lo llamó piedrita, pero yo le voy a mostrar a Jesús que este es buena piedra para la onda. ¿Será que... Y hago una pregunta interesante. ¿Será que Dios al menos algunas veces responde a alguna petición de Satanás? ¿Cómo? ¿Será que Dios al menos algunas veces responde a alguna petición de Satanás? Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. La historia de Job.
Ustedes recordarán que Satanás no pudo tocar a este hombre, porque era un hombre de Dios. No pudo tocarlo sin antes pedirle permiso a Dios. Y Dios le dijo que solo podía ir hasta un determinado punto con Job. Podía afligir su cuerpo, destruir, quitarle todo lo que tenía, pero no podía matarlo, no podía tomar su vida. Interesante. Pero volvamos de vuelta a esa mesa aquella noche. Ahora Satanás estaba tramando un terremoto contra Pedro. Dijo: Jesús, usted ha escuchado cómo este Pedro dijo: jamás te abandonaré, jamás me escandalizaré de ti, dijo, ¿no? Vas a ver cómo termina este Pedro, Jesús. Pensamientos del diablo, ¿no? Hipotéticamente. Vas a ver cómo Pedro se va a desmoronar exactamente como Judas. Dice Mateo 16:18, ahora te digo yo, tú eres piedra y sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Qué increíble promesa de seguridad. La palabra del Señor era suficiente para llevar a cualquiera en una fe y una confianza sólida durante toda la vida. Al escuchar estas palabras, Pedro debe haberse sentido profundamente amado por el Señor, seguramente sobre esa roca, quien era su mismo Señor. Pero en Lucas 22:28 dice: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Y así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora le concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y ustedes se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. El estado de contemplación y júbilo de Pedro fue abruptamente interrumpido, como en el caso de la enramada, que Pedro se quería quedar a vivir ahí. Súbitamente Jesús se dirigió a Pedro, porque Pedro estaba embelesado con las palabras del Señor y el reino, que vamos a juzgar a las 12 tribus y todo hermoso, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. ¿Pueden imaginar el desconcierto de Pedro? Él probablemente preguntó: ¿por qué me querrá Satanás, Señor? Tanta perversión hay en mi corazón. ¿Por qué he sido seleccionado para esto? Después de todo, fui el primero en reconocer tu deidad. Cuando todos estos estaban dudando, yo no dudé, inclusive caminé contigo sobre las aguas. Señor, ¿qué significa eso de que voy a ser zarandeado, Señor? ¿Está diciendo que Satanás preguntó si yo podía ser puesto en su zaranda, si él podría hacerme esto a mí, y que tú le dijiste que sí? Señor, ¿dónde está tu protección, Señor? ¿Qué está pasando? Bien. ¿Y qué de nosotros, no? Te pregunto, ¿qué sos? ¿Qué eres? ¿Trigo o cizaña? Ah, no, Señor, yo soy trigo. Bueno, si eres trigo, no se trata solo de ser trigo, porque si eres trigo realmente, déjame decirte que primero tenés que morir, después tenés que crecer, después que creces, te arrancan y sos desmembrado, después que sos desmembrado, vas a ser zarandeado, después de que sos zarandeado, vas a ser pulverizado, y después te meten en el horno, y recién ahí te convertís en pan. Muchos quieren ser trigo o pan, pero no quieren pasar por el proceso de aquel que escudriña los corazones. El Señor dijo ahí en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y esto era representativo de la muerte del mismo Señor. Pero todo aquel que se precie de cristiano, que lleve el nombre de Cristo, ha de seguir a su Maestro en cada ejemplo de su vida y aún de su muerte. Hoy existen gigantescas máquinas cribadoras que realizan ese trabajo de
zarandear, de cernir el grano de trigo. Y seremos puestos en ese trato de Dios. Porque surge la pregunta, como le surgió a Pedro, ¿por qué Satanás querrá zarandear a Pedro si solamente fue fruto bueno? ¿Qué buen fruto saldrá de esto? Pudiéramos pensar que Satanás pensó que la fe de Pedro fallaría en el proceso. Él planeaba sacudirlo tan violentamente que podría quizás probar que Pedro no era trigo, sino que era puro cáscara. Qué tremendo, ¿no? Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia para soportar todo tipo de trato. Ya sea que el Señor use tantos medios para tratarnos, como al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos excedidos de autoconfianza. Nos creemos demasiado, estamos muy seguros de que somos tan buenos, pero el que escudriña los corazones sabe que todavía falta. Y es lo que le pasó a Pedro. Porque ahí en el versículo 33 de Lucas 22, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Sin embargo, la verdad es que nadie está listo para ser zarandeado. Hasta el más poderoso de los cristianos, hasta el más optimista, hasta el más fortalecido de los cristianos, cuando viene la primera prueba, es un golpe que no espera. No hay nada que podamos hacer en nuestra carne que nos prepare para la terrible sacudida que aún Pedro estaba por experimentar. Yo creo que el Señor permite que Satanás sacuda en particular a cristianos presumidos y muy elevados en su autoestima, muy confiados. Este tipo de creyentes bien entrenados están convencidos que pueden manejar cualquier situación, que aún mismo ellos pueden expulsar al diablo. Si el enemigo alguna vez trata de tumbarme, lo pisotearé con el poder de Jesús. Le pisaré la cola, le retorceré las orejas, lo ahuyentaré de mi presencia, el diablo no me podrá tocar. Diablo, no tienes arte ni parte conmigo. He oído muchas veces este tipo de comentarios jactanciosos, aún desde los púlpitos, que es más peligroso, micrófonos llenos de este tipo de declaraciones. Por supuesto, estoy de acuerdo en que tenemos la victoria sobre Satanás por la fe en la obra de aquel que venció en la cruz. Pero de todas maneras, en uno u otro momento, todo cristiano enfrenta inesperadamente una sacudida violenta, un trato, una prueba de Dios, y nunca se da cuenta que muchas veces Dios utiliza al diablo. Constantemente están pasando cosas en el mundo espiritual de las que poco sabemos. No debemos ignorar las artimañas y herramientas del enemigo, como lo dice Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos, dice, todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Puede ser que en estos momentos vos estés pasando por alguna prueba difícil, una zaranda inexplicable. Sentís tu vida, por decirlo de alguna manera, patas para arriba, todo al revés. Y estás pensando, ¿será por algo malo que hay en mi corazón? Todo el tiempo es preguntas. Pero te voy a decir algo. El diablo no puede atacar al pueblo de Dios en cualquier momento que elija. Él no puede venir por su propia voluntad, así nomás. Además tenemos esta seguridad. La única gente que el Señor permite ser sacudida o tratada de esa manera son las personas que Él está preparando. Son las personas que Él va a usar. Dios es el que escudriña. Dios es el escudriñador. Entonces podrá usarnos en la obra de Dios. ¿Para qué?
para restaurar a otros. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 15, 16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré. Jesús señaló la diferencia entre las pruebas y la guerra espiritual a sus discípulos. Dice Lucas 22:36, pero ahora le dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su capa y compren una. Bueno, la bolsa de dinero, la alforja y la espada eran expresiones metafóricas para referirse a dichos medios. La espada simboliza protección, no agresión. Y ellos, entendieron mal, como muchas veces entendían mal lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos tomaron espadas físicas, porque aún después Pedro va y le corta la oreja a uno, y el Señor le dije, no, guarda tu espada, el que a hierro mata, a hierro muere. En esencia, el Señor estaba diciendo, yo estoy próximo a dejarlos, y ustedes van a enfrentar intensas guerras espirituales. Todo este tiempo que he estado con ustedes les he provisto, los he protegido, he estado aquí, pero ahora deben vivir por fe, van a tener que tomar la espada espiritual y pelear la buena batalla de la fe. Sin embargo, hay algo más difícil que la guerra espiritual. Es el proceso del trato de Dios, del escudriñador. Es un combate mano a mano con Satanás mismo, una batalla que poca gente experimenta. Pedro va a ser expuesto y puesto en manos de Satanás por una temporada, y una espada no le servirá de nada. El demonio está próximo a lanzar un ataque con el objetivo ¿de qué? De destruir su fe. Satanás lo que quiere es destruir tu fe. No tanto destruir tu cuerpo, destruir tu fe, porque si destruye tu fe, te destruye del todo. Él quiere robarte toda la esperanza que has puesto en Jesús y que su palabra te ha dado. Cuando somos sacudidos, el diablo inyecta en nuestras mentes, porque tiene esa capacidad que Dios le permite, toda clase de perversidad, un arsenal de maldad en nuestras mentes. Pero fíjate la promesa del Señor en ese proceso. Lucas 22:32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué interesante revelación. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Él estaba diciendo, Pedro, sé perfectamente que estás en una terrible batalla sobre tu fe. Yo he estado orando por ti en este tiempo, mientras estés bajo el ataque. Yo te digo, por adelantado, que tu fe no fallará. Y el Señor Jesús, de alguna manera, profetiza una prueba severa sobre Pedro. Jesús advierte la severa prueba ahí en Lucas 22:34, pero Jesús respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Amados, esa fue la zaranda de Satanás sobre Pedro. Su temor a morir, tuvo que mentir, su fe fue dañada, fue empañada. Pero Pedro creía que estaba listo, porque pocas horas más tarde, cuando una multitud llegó para arrestar a Jesús, el discípulo se levanta para pelear valientemente, toma la espada y le corta la oreja a uno. Pero la sacudida de Pedro no comenzó hasta más tarde. Empezó cuando Jesús estaba frente a sus acusadores allí en el juicio, en el Sanedrín. Pedro estaba afuera, dice las Escrituras, calentándose un poco alrededor del fuego. Lucas 22, 56 al 57. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó rotundamente, mujer, ni siquiera lo conozco. Y en esos momentos Satanás tenía a Pedro en sus manos y comenzó a sacudirlo ferozmente.
Allí Lucas 22:58. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Ahora Pedro estaba aterrorizado, no sabiendo de dónde venían sus palabras. Finalmente, una hora más tarde, otro afirmaban diciendo, Lucas 22:59. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, según otro evangelio, Pedro comenzó a maldecir. Traten de imaginar esta situación. Solo unas horas antes, este leal discípulo fue el más arriesgado defensor de Jesús, empuñando una espada contra toda posibilidad de triunfo. Y ahora Pedro estaba completamente hecho pedazos, negando siquiera haber conocido a Jesús. Satanás debe haberse frotado las manos pensando: ya te tengo, piedrita, ya te tengo en la gomera, en la onda. Y en el preciso momento de la tercera negación, ahí en Lucas 22:60 al 61, pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro de repente. Las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro mientras su maestro lo miraba? Sin embargo, les puedo asegurar que la mirada del Señor fue una mirada tierna, de amor, no acusadora. Al contrario, Jesús predijo estos eventos para el bienestar de Pedro. Y ahora lo miraba como para apoyarlo, como diciendo: sostente fuertemente, amigo, yo he orado por ti. Y Jesús le había dicho a Pedro ahí, Lucas 22:32, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El significado literal en griego aquí es: cuando regreses, fortalece a tus hermanos y hermanas. Cristo estaba diciendo, en otras palabras: me vas a negar, Pedro, sin embargo te digo ahora, vas a ser restaurado y después de esto tendrás algo valioso para darle a los otros. Serás una bendición a través de lo que has aprendido. Amados, esto es a causa de aquel que escudriña los corazones y sabe cómo tratarnos. Y esta es la razón por la cual Dios permite que seamos tratados. El apóstol Pablo escribió ahí en 2 Corintios 1:3 en adelante: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Ahí está. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces pueden soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que este trato de Dios es para hombres y mujeres que van a ser personas de consuelo, el ministerio de la consolación. Y la verdad que esto no es para todos. Es muy fácil tomar textos y copiar y pegar y hacer videitos y decir lindas palabras desde un medio de comunicación, desde WhatsApp, Facebook o lo que sea. Pero, amados, es una cosa muy diferente ser tratados por el Señor, sufrir por el Señor, llorar por el Señor, padecer situaciones muy fuertes por el Señor y después ser consolados por el Señor, ser tratados en nuestros corazones.
nuestros corazones van a ser cambiados, nuestros corazones van a ser templados y vamos a poder con esa experiencia, con ese trato de Dios, poder con mucha autoridad consolar y bendecir a otros. Claramente Dios permite a sus siervos pasar por aguas profundas, soportando crisis que ellos no pueden comprender, para que ellos mismos puedan ser testimonio y consuelo para otros. Dios es bueno. Dios es bueno. Él siempre está tratándonos. Él siempre está haciendo algo perfecto en nosotros. Es que nosotros a veces no queremos ponernos el yugo del Señor. Muchas veces somos reacios a someternos a su voluntad. Pero el Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Como Pedro, alguna vez hemos sentido ese toque especial de Jesús en nuestras vidas. Pero al igual que Pedro, también nos encontramos a veces inesperadamente en batallas que están más allá de nuestra razón y comprensión, soportando persecuciones, acusaciones, y en cada situación no hemos sabido si la causa era nuestra propia carne, el demonio o la disciplina de Dios para purificarnos. Job, otro hombre que fue tratado por Dios, le preguntó a Dios, le diré a Dios, no me condenes de plano, dime qué cargos tienes en mi contra. Job estaba diciéndole, Señor, no sé qué está pasando, cuál es el propósito de tan profundo dolor y tristeza que estoy pasando. Amados, es el trato de Dios para sacarnos bueno. Como les dije una vez, es como aquel metal que se va a convertir en espada. Un metal disforme, un metal que no tiene apariencia de espada, pero a golpe de martillo, fuego y agua, ese metal va tomando color y forma y temple. Termino con esto. Pablo está diciendo que durante sus tribulaciones él aprendió a predicar no a sí mismo, no de sus andanzas, no de lo que él hace para el Señor, sino a predicar únicamente a Cristo. Por eso dice en su segunda carta de Corintios 4:5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Cristo. Ahora, todas sus enseñanzas, todo su testimonio y vida fue dedicada completamente ¿para qué? Para exaltarse a sí mismo, no, para exaltar a Jesús, para mostrarlo a Él, no para mostrarme a mí. Pablo está recibiendo aún una profunda revelación y Pablo también fue tratado, así como Pedro. Todos aquellos hombres tremendos de Dios han sido tratados primero y después usados, trayendo aún más luz con la cual él podría revelar a Cristo. Finalmente, Pablo explica que siguió a toda esta revelación, segunda de Corintios 4:8, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Versículo 11. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para todos ustedes. Y notemos todas las palabras fuertes que usa el apóstol Pablo aquí: atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. Sencillamente, Pablo está describiendo el proceso de Dios, de aquel que escudriña, aquel que escudriñó al joven Saulo, que perseguía a la iglesia, que guardaba la ropa de los asesinos que apedreaban a Esteban,
ese corazón fue visto por el Señor y fue tratado por el Señor. Pablo al principio, él no podía entender por qué cada obra maravillosa del Espíritu de Dios en su vida estaba seguida por turbulencias, sacudidas tremendas. Finalmente el Espíritu Santo le revela la razón. No era para descubrir pecado en él, era para disciplinarlo, era para corregirlo lo que faltaba. Dice versículo 15, 2 de Corintios 4, todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amado, amada, Pablo, al igual que Pedro, supieron claramente por qué algunos creyentes sufren sacudidas, tribulaciones, enfrentan pruebas. Es por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo, para que Cristo sea glorificado. Fíjate, mientras otros observan cómo vos respondés en el fuego más caliente, entenderán que Dios no los abandonará tampoco a ellos en su tiempo. Es como si un hermano mayor en Cristo, un hermano que tiene más experiencia, sabe soportar la prueba. El joven, la oveja nueva, el nuevo creyente, va a ver ese ejemplo y va a decir, bueno, si él pudo salir, yo también podré. Amados hermanos en Cristo, el proceso del trato de Dios es tremendo, pero trae un brillo, es como el oro, es como la plata probada en el fuego. Y Jesús conoce el resultado y Él está escudriñándote y diciéndote, como le dijo a Pedro, como le dijo a Pablo, resiste, hijo mío, yo estoy contigo. No te abandonaré, no te dejaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Por qué? Estemos tranquilos, porque el escudriñador, el que escudriña, el que mira, el que sondea, está con nosotros. Y Él sabe que nuestros corazones están dispuestos a servirle y a ser tratados por Él. Vamos a orar. Padre amado, Padre Santo, gracias por este momento. Gracias por mis amados hermanos allí en Berazategui, en La Plata, en diferentes lugares, en Quilmes, en la zona sur de Buenos Aires. Señor, bendíceles. Padre amado, esta situación que estamos viviendo de pandemia no se podría ser llamada como una prueba. Pruebas son las que pasaban los cristianos, los primeros cristianos del fin del primer siglo, que morían siendo teas humanas o que morían despedazados por los leones allí en el Coliseo Romano, Señor. Padre, y como podemos decir, como dijo Pablo, esta leve tribulación no es comparada con la gloria que nos espera. Que en este tiempo que somos tratados por Ti, Señor, aprovechemos para predicar Tu palabra. Para predicar Tu palabra con el ejemplo, con las acciones, con los hechos, con los gestos y también con las palabras. Bendice a mis hermanos, bendice a Tus siervos, Señor, los pastores Villalba. Trae fortaleza sobre ellos, Señor. Trae un renuevo sobre ellos para poder continuar, Señor, fuerzas para continuar en este lecho, en este trecho que nos queda por continuar, Señor. No sabemos cuándo vendrás, pero sí te decimos, Señor, ven pronto. No sabemos cuándo vendrás individualmente por cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar preparados, Señor, y estar dispuestos para ir contigo, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Casa de Oración Berazategui. Te amo en el Señor y espero pronto verte.